Hola, hoy les vamos a hablar sobre el proyecto final de laboratorio sobre ondas electromagnéticas. Somos el subgrupo 2 del grupo O4A y estamos conformados por Neider Felipe Quiroga, Juan José Alzate y María José Naranjo. Las ondas electromagnéticas son la combinación de ondas en campos magnéticos producidas por cargas en movimiento, es decir, lo que ondulan las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos y magnéticos. La creación de ondas electromagnéticas se inicia con una partícula cargada. Esta partícula crea un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre otras partículas. Al acelerarse la partícula, oscila en su campo eléctrico, lo que produce un campo magnético. Una vez en movimiento, los campos eléctricos y magnéticos creados por la partícula cargada se autoperpetúan. Eso significa que un campo eléctrico que oscila en función del tiempo producirá un campo magnético y viceversa. Una, las ondas electromagnéticas se caracterizan por no necesitan un medio material para la propagación, es decir, se propagan en medios materiales y en el vacío. Resultan de señales electromagnéticas. Son ondas transversales, o sea, la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de oscilación. Son periódicas en el tiempo y el espacio. Se repiten oscilaciones en intervalos de tiempos iguales. La longitud de onda es la distancia entre dos picos adyacentes entre las ondas que se designa con la letra lambda. La frecuencia de una onda es el número de ciclos por un determinado tiempo y se expresa en hertz, que significa ciclos por segundo. Como objetivo general tenemos estudiar las generalidades y comportamiento de las ondas electromagnéticas. Como objetivos específicos tenemos aprender a manejar el simulador y entender los conceptos básicos de las ondas electromagnéticas. Determinar la longitud de onda variando su frecuencia y dejando constante la velocidad. Relacionar la frecuencia angular y la velocidad de la luz para hallar el número de onda y relacionar la longitud de onda con el número de vueltas. Aquí podemos ver la interfaz del simulador usado y la metodología la explicará Juan José Alzate. Mi nombre es Juan José Alzate y voy a explicar la metodología del proyecto, el cual hicimos con el simulador PET. Esta metodología la dividimos en tres fases. En la primera buscamos la longitud de onda, la cual se puede hallar mediante una fórmula que es C igual a lambda por F. F es la frecuencia, lambda es la longitud de onda y C es una constante, la cual es la velocidad de la luz en el vacío. En el simulador le damos varios valores a la frecuencia para así hallar nuestro lambda. Para la fase 2 queremos hallar la frecuencia angular. Esta a partir de la fórmula que frecuencia angular es igual a 2pi por frecuencia. Entonces, ¿qué frecuencias tomaremos? Las mismas de la fase anterior, o sea, las de la fase 1. Para luego de esto, hallar el número de ondas, donde el número de onda es igual a frecuencia angular sobre C. C ya la tenemos que es una constante. Como, como último paso, en la fase 3 hallaremos el número de onda, pero de una forma diferente. Con la longitud de onda que tenemos de la fase 1 hay una fórmula que es número de onda igual a 2pi sobre lambda. Entonces, ya teniendo lambda, podemos hallar el número de onda y estos números de onda los compararemos con los de la fase 2. Variables y tablas. Para la fase 1 se realizó una tabla con tres diferentes valores, donde C es constante, F se obtuvo en el simulador y lambda se obtuvo mediante el despeje en los cálculos que aparecen en la metodología. Para la fase 2 se realizó una tabla con tres valores, donde F es el mismo F de la fase anterior, W y K se despejaron mediante la fórmula de que es W igual a C por K. Para la fase 3 se obtuvieron dos diferentes valores, los cuales fueron con el lambda de la fase 1 y por medio de la fórmula se determinó el K. Observaciones y conclusiones. Se determinó de forma teórica y experimental el postulado de Snell.
Y gracias al cálculo de la frecuencia angular y de la constante K se pudo lograr graficar y comprobar la velocidad de la luz representada como la constante por la letra C. Gracias al simulador online que se utilizó, se pudo determinar los valores de las variables para la frecuencia de las ondas electromagnéticas. Se pudo caracterizar y calcular diferentes variables propias.